orar para dar inicio con esta enseñanza. Padre, te doy gracias en este hermoso domingo por el privilegio, Señor, que tú me das de poder hablar tu palabra, poder meditar en ella, poderla enseñar, pero también y sobre todo poder aprender. Gracias te doy, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, quita toda distracción, todo cansancio, toda apatía, Señor, toda pesadez en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo dolor de pierna, Señor, que pueda darnos, que pueda incomodarnos y que pueda distraernos del propósito por el cual tú has lanzado esta palabra. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues esto viene siguiendo dos secuencias que a lo mejor han pasado desapercibidas, pero el domingo pasado, ¿cómo se llamó la enseñanza? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que tomó nota por ahí? ¿No? No, ese fue hace 3 domingos. Ok, bueno. Pero en aquel momento, aunque hablábamos de la mayordomía, ¿verdad? El domingo pasado hablábamos de la mayordomía, un tema sumamente importante porque es nuestro servicio lo que Dios espera. Hablábamos de que nosotros no podemos servir a Dios sin el Espíritu, ¿verdad? Y por eso, de allí parte esta enseñanza, que es la vida en el Espíritu, porque muchos pensamos que la vida en el Espíritu, pues, es solamente vivir orando, pero no, implica muchísimas más cosas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la vida en el Espíritu. ¿Qué otra secuencia viene trayendo esta enseñanza? Hemos estado leyendo la carta a los romanos, ¿verdad? Y en la carta a los romanos, el capítulo que sigue, porque este miércoles avanzamos todo lo que fue el capítulo 7, el capítulo 8, que es precisamente el que vamos a empezar a abordar ahorita, habla justamente de esto, de la vida en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta enseñanza dice que la iglesia recuerde que es un órgano espiritual vivo. Y así como está vivo, pues nosotros sabemos que todo ser vivo, lo primero que hace es que nace. Después crece. Después se reproduce, ¿verdad? Es la secuencia de vida que toda persona tiene en la vida. Ahora, la diferencia con lo carnal a lo espiritual es que nosotros en lo físico, en la carne, pues, vamos a morir, ¿verdad? Lo espiritual es eterno. Es por eso que a pesar de que pudiéramos decir, bueno, es que ya es otro pastor, ya son otros los hermanos, con el paso de los años, ¿verdad? La iglesia va a continuar, aunque las personas muramos, pero lo que se siembra espiritualmente va a quedar. Nos dice aquí Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como somos un organismo vivo, un organismo espiritual vivo, también debemos ser edificados en lo espiritual. David, ¿verdad? En alguno de los salmos le decía, instruye a mi espíritu, porque él entendía que lo más importante no es el cuerpo. Y algunos de nosotros, ¿verdad? Y no digo que esté mal, está bien porque debemos cuidar nuestro cuerpo, pero a veces eso se nos vuelve un afán, ¿verdad? Las personas que van al gimnasio, a veces es tanto el afán, ¿verdad? Que si faltas al gimnasio es muchísimo más grave que si faltaras a la escuela o al trabajo, cuando es algo que realmente sí nos ayuda y que pudiéramos hacer incluso en casa. A lo mejor ya se te sale más barato comprar tu bicicleta fija, comprar tus pesas, ¿verdad? Comprar tus ligas, comprar tu saco para si quieres fortalecer tus brazos en boxeo, no sé, que estar pagando una mensualidad constantemente. Pero nosotros,
que vivimos, dice aquí, en el Espíritu, debemos andar también en el Espíritu. La palabra de Dios también nos habla, ¿verdad? En otros pasajes que nos dice, anden en el Espíritu y no satisfagan a los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Todos aquellos que nos apartan del Espíritu. También la palabra nos habla de que la carne es contra el Espíritu, ¿verdad? Entonces, tú puedes estar en un lugar y aparentar, estar poniendo atención, estarte gozando, pero en realidad estás pensando o haciendo otras cosas en tu mente, realmente a pesar de que en apariencia estamos en ese lugar, en realidad estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne porque llegamos a ser como aquellos alumnos, ¿verdad? Que piensan que con el simple hecho de llegar a clases deben ser aprobados en automático, no importa si reprobaron el examen, no importa si no hicieron tarea, no importa si no trabajaron en clase, yo asistí todos los días y entonces cuando menos pónganme un 6, ¿no? Entonces, esto es algo que Dios no está esperando de nosotros. De parte nuestra, lo que Dios está esperando es un verdadero compromiso, ¿sí? Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Y es donde surge la siguiente pregunta. ¿Santificación poderosa o santificación sin poder? Si es que esta segunda puede existir. La palabra de Dios nos habla acerca de que quien nos santifica es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos esta verdad, empezamos a cultivar nuestra vida espiritual. Una vez que nosotros entramos en el capítulo 8, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que hemos nosotros entrado ya sabiendo que no tenemos ninguna condenación, ¿verdad? Pero cuando salimos de este capítulo, deberíamos salir con el poder del Espíritu Santo. Cuando realmente nosotros entendemos qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Nosotros, en el capítulo 7, podemos ver a un Pablo, ¿verdad? Vamos a decirle así, se queja en tal manera, ¿verdad? Dice Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En ese capítulo 7, ¿verdad? En los primeros 3 capítulos para ir recapitulando, en los primeros 3 capítulos de Romanos, si usted se pudo haber dado cuenta, conforme íbamos avanzando en la lectura de los miércoles, podemos ver a Dios como el Padre, como el Creador, en toda la creación, ¿verdad?, del universo. Pero a partir del final de ese capítulo 3 hasta el capítulo 7, podemos encontrar a Jesús como el Salvador, como el Redentor. Entonces, aquí Pablo está demostrando, ¿verdad?, que él se siente derrotado. Y usted podrá pensar, bueno, ¿y cómo Pablo se sentía derrotado si hasta ese momento ya había edificado muchas iglesias, ya había hecho muchas cosas para el Señor? Pues porque él, a través de todo lo que había aprendido de parte de Dios, había comprendido, ¿verdad?, que el pecado mora en cada persona. El hecho de que tú y yo estemos hoy en un templo, en un lugar en donde nos congregamos para escuchar la palabra de Dios, no significa que ya seamos santos. Porque seguramente en tu corazón hay algo que está muy por encima, ¿verdad? Escuchaba yo a personas en otros lugares que si tenían trabajo no iban a la congregación, si tenían mucho sueño, pues mejor se quedaban jugando, pero también habían otros que yo observaba, ¿verdad? En algunos otros lugares donde hemos estado, que podrían haber estado allí,
pero en realidad estaban haciendo otras cosas. Personas muy importantes con un puesto importante en una empresa que estaban pegados en el celular, supuestamente estaban escuchando la prédica, pero ellos estaban respondiendo mensajes de su equipo de trabajo que se quedó trabajando. Ellos le dieron el tiempo al Señor, pero en realidad no, ¿verdad? Porque cuando se le da a uno el tiempo al Señor es única y exclusivamente para el Señor. No hay nada que me distraiga en absoluto, o no debería hacer. Y entonces Pablo aquí se está dando cuenta, ¿verdad?, de que a pesar de que él es cristiano, de que ha hecho muchas cosas y el Señor lo ha ayudado, aún hay en su interior una fuerza que lucha imperiosamente en contra de lo que él quisiera hacer, ¿verdad? Y esta pregunta que dice él, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como si preguntara, ¿quién me va a capacitar de tal manera que yo pueda vivir para Dios y no viva ya para satisfacer mis propios deseos? Ay, es que tengo que terminar esta serie, es que está buenísima, pero tenemos que ir al templo. Ay, pues vamos, pero me llevo mi celular, mis audífonos y estoy viendo la serie. Ah, es que estoy escuchando con una, estoy escuchando la prédica y con otra estoy escuchando la serie. Sí puedo hacer dos cosas a la vez, pero no. La palabra de Dios nos dice que no podemos servir a dos amos, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pablo dice esto y posteriormente a este versículo 24 viene otro versículo de suma importancia. Porque él primero hace la pregunta retóricamente, o sea, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero realmente él ya sabía quién lo podía librar. Dice, gracias doy a Dios, es decir, él es el que me puede ayudar. Dice, ¿a través de quién? A través de Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, de manera natural, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, porque la conozco. Mi mente quiere hacerlo. Y es como decía el Señor, ¿verdad? A la verdad, el espíritu está dispuesto. Pero ¿qué continúa? La carne es débil. Dice aquí, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, sirvo a la ley del pecado. Se necesita más valor, más fuerza, más convicción para desarraigarme de las cosas carnales, mundanas, que no me edifican para nada, que para emprender un negocio. Nosotros necesitamos verdaderamente desarraigarnos de ello. Necesitamos entender qué es lo que verdaderamente necesitamos. De nada me sirve, ¿verdad?, congregarme o hacer como que oro o hacer como que alabo o hacer como que leo la palabra si en realidad nada de eso se está interiorizando. Y de nada me sirve a mí leer la carta a los romanos si yo no he entendido la lógica de Pablo, porque la lógica de Pablo es una lógica bastante difícil de entender, pero cuando nosotros entendemos esa lógica de Pablo, con la cual él está escribiendo, logramos comprender todas las cosas que él está diciendo de parte de Dios, ¿verdad? Entonces aquí viene un pensamiento, dice, si queremos hacer en esta vida algo que sea del agrado de Dios, debemos llevarlo a cabo en el poder del Espíritu Santo. Si no, se nos va a volver una carga, ¿verdad? Cuando nosotros no somos espirituales, no estamos dirigidos por el Espíritu, las cosas se vuelven pesadas. Yo recuerdo, ¿verdad? Allá en Villahermosa, pues estábamos en Roble, usted seguramente o probablemente conozca Roble, es un lugar bastante céntrico dentro de la ciudad y teníamos 3 servicios
y los 3 servicios se llenaban. Muy hermoso, el Señor se movía. Y aparentemente, ¿verdad? Podíamos decir, la gente que llega es espiritual. Y probablemente mucha de la gente que llegaba o llegábamos era o éramos espirituales. Pero también habían aquellos que no estaban dispuestos a caminar una milla más. Cuando el pastor Max nos dijo, ¿saben qué? Nos vamos a ir a Ixtacomitán. Usted ya conoce Ixtacomitán. Para nada está dentro de la ciudad, ¿verdad? Y había que hacer un esfuerzo más. Y hubo gente que decidió no llegar. Y así va a pasar, porque le vamos a dar más peso a nuestros propios deseos que a la búsqueda de Dios. ¿Cuándo? Cuando nosotros no somos espirituales, cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu. Vamos a ver dificultades y nos vamos a preferir ir. Vamos a ver cosas en contra, vamos a ver problemas y va a pasar como aquellas personas que se casan y a la primera que tienen una dificultad, una cosa en la cual no se pudieron poner de acuerdo, pues me divorcio, ¿verdad? Porque esa es la manera carnal de poder o de hacer las cosas, ¿verdad? En el mundo. La palabra también nos habla que nosotros debemos llenarnos del Espíritu Santo, pero a veces no sabemos cómo llenarnos del Espíritu Santo y pensamos, ¿verdad?, que a través del celular, en una prédica en YouTube, nosotros nos vamos a llenar del Espíritu Santo, cuando en realidad vamos a llenarnos del Espíritu Santo cuando tenemos intimidad con Dios, cuando verdaderamente estamos anhelando estar en la presencia de Dios, cuando verdaderamente estamos dispuestos a renunciar a nuestro yo, cuando estamos a punto de soltar el grito, ¿verdad? Cuando estamos muy enojados y entonces decimos, no, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo reaccionaría el Señor? Y decidimos reaccionar a como Dios hizo que Jesús también reaccionara en su palabra. Es allí cuando empezamos a darle ese lugar al Espíritu Santo. Recordemos que Dios es todopoderoso y para Él nada es imposible, ¿verdad? Pero a pesar de que Él es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible, Él no va a venir a hacerte manita de puerco y decirte, Carlos, ya eres cristiano, ahora me tienes que dejar que yo te controle. Y si no quieres, te voy a torcer el brazo hasta que quieras. No, no lo va a hacer así. Él va a esperar hasta que Carlos decida decir, Señor, ¿sabes qué? Ya me harté de tomar malas decisiones. Ayúdame tú a tomar esas decisiones. Ya me harté de estar llenando mi mente de pura basura que veo a través de las redes sociales, de los juegos en línea, de las novelas. Ya me harté. Quiero que tú llenes mi mente de cosas que verdaderamente me edifiquen. Acaba de pasar Misión Caleb, ¿verdad? Y hubo, seguramente en todas las congregaciones, hubo muchachos que desde el primer momento se emocionaron y dijeron, sí, voy, trabajo, junto el dinero y asisto. Pero estoy seguro que también hubo aquellos que dijeron, está muy caro. Porque muchas veces nosotros preferimos invertir en nuestro físico, en un corte de cabello a la moda, de la ropita que a mí me gusta, de unos buenos tenis, que invertir en lo espiritual. Y es lo que nosotros debemos ir cambiando en nuestras generaciones. Hace ratito me hablaba Ana Brenda, pastor, ¿puede venir por mí? Ya le pedí permiso a mi mamá de ir. Pero claro que sí, hija. ¿Tu hermano viene? Sí, sí va. Ok, levántalo y que saliste. Finalmente, pues hermano decidió quedarse viendo tele. Digo, gloria a Dios, no te preocupes, le digo, en algún momento lo entenderá. Cuando menos yo estoy satisfecho de que tú ya lo entendiste. Y ella, solita, ¿verdad? Va diciendo, quiero más, quiero más. Hace ratito, no sé si ustedes lo notaban, ¿verdad?
Y esa es una de las razones por las cuales a lo mejor ustedes dicen, ay, es que ese canto lo canté el domingo pasado, pero yo quiero que se lo vayan aprendiendo, no ustedes nada más, sino también los niños. Yo la veía cantando, ya, la letra tal cual. Sí, sentía, ¿verdad? Porque le puse la mano aquí así a mi niño, el más chico, estaba cantando, me acerqué y lo escuché cantando la adoración. Eso es lo que nosotros tenemos que ir cultivando en nuestros niños. Ellos son la iglesia del mañana y a través de ellos el Señor va a ir haciendo crecer todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Y por eso la palabra dice, no se embriaguen de vino. En eso hay problemas, hay separación. Mejor llénense del Espíritu Santo. No llenen su mente de, iba a decir una palabra, pero de cosas que no les edifican y que no les convienen, ¿verdad? Vemos hermanos que les gustan los juegos en el celular. Y el otro día yo veía allá en Villahermosa, no por andar de fisgón, quiero dejar eso en claro, ¿verdad? Sino que yo me paré atrás de una fila y entonces ahí estaba el hermanito sentado, pero estaba jugando un juego que era como de francotiradores. Y entonces yo me quedé sorprendido porque él tenía que dispararle a la cabeza a los muñequitos. Claro, no eran personas, vamos a llamarle, ¿no? No eran personas, pero por algo se empieza, digo yo. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que nuestros hijos están observando en, en las redes sociales y en los juegos, ¿verdad? Platicaba yo con Francisco el otro día porque venía cantando una canción que en su letra tiene un trala, no sé qué, pero ya la mamá le había dicho, le había explicado por qué él no tenía que cantar ese tipo de cosas. Yo le expliqué más a fondo. Entonces ya parece ser que lo entendió, esperemos en Dios que sí lo haya entendido, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que aquí al salir del capítulo 7, si alguien se acuerda del capítulo 7 que leíamos este miércoles pasado, nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, ¿verdad? Y aquí es cuando nosotros entramos al capítulo 8, versículo 1, precisamente con este versículo, dice, y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes andan en Cristo Jesús? Aquellos que ya lo aceptaron como Señor y Salvador. O al menos eso es lo que todos podemos llegar a pensar en primera instancia, ¿cierto? Pero aquí nos hace una puntualización. Ok, sí, los que están en Cristo Jesús, pero ¿quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que quiere decir es que dentro de este grupo que andan o que están en Cristo Jesús, también hay algunos que no andan en el Espíritu. ¿Sí se ve, verdad? Entonces acá, en realidad, esta parte que dice que ninguna condenación, Pablo lo está diciendo, si se dan cuenta, después de aquel versículo en donde dice, miserable de mí, soy un pecador. Pero él entiende que no está pecando deliberadamente, es decir, yo no estoy desobedeciendo a mi autoridad deliberadamente. Mi autoridad me dice, por ejemplo, en el trabajo, maestro, usted no puede estar usando el celular para asuntos personales dentro del salón. Entonces, yo obedezco a mi autoridad y no uso el celular para cosas personales dentro del salón. Entonces, yo ando en el ejemplo, ¿verdad? En el Espíritu. Pero si yo desobedezco y digo, ¿sabes qué? Ni se va a dar cuenta. Aunque la persona no se dé cuenta, Dios sí se da cuenta.
¿qué deberíamos nosotros estar haciendo ya? Ayer que fui al terreno precisamente con el albañil, primeramente Dios, ya no sé si mañana o el próximo lunes, que ya tengamos el material, se van a empezar a levantar las primeras cosas, ¿verdad? Para ya darle trámite o iniciar el trámite allá. Me decía, yo tengo albañiles que tienen tanto tiempo de trabajar conmigo que sin que yo le diga las cosas, ellos lo hacen. Y entonces ellos empezaron siendo chalanes, pero ahorita ya son maestros. ¿Por qué? Porque yo veo que son obedientes. Y es exactamente lo mismo que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuándo Dios te va a dar un privilegio? Cuando Dios vea que somos obedientes. Cuando seguimos haciendo las mismas cosas que ya nos dijeron, no debes hacerlas, entonces Dios va a decir, ¿sabes qué? O a lo mejor ya tenías un privilegio y como Dios vio que no estabas siendo fiel, entonces, ¿sabes qué? Le vas a remover de ese privilegio, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que verdaderamente entender ese privilegio de no tener condenación, a pesar de que en nosotros naturalmente todavía mora el pecado. Como nos estamos esforzando por ser espirituales, por no alimentar nuestra propia carne, ¿verdad? Entonces Dios nos va dando más y más y más. Y cuando vienes a ver, hay gente que hasta te viene a preguntar, oye, pero si hace un año que te convertiste, ¿cómo es que ya hasta eres ministro de alabanza? ¿Cómo es que eres líder? Y yo llevo 10 años aquí y ni siquiera soy sublíder. Porque los privilegios Dios los da no por el deseo en nuestro corazón nada más, sino por la disposición. No es lo mismo tener el deseo que tener la disposición. A lo mejor aquí haya alguien que diga, yo quiero poner un negocio, tengo ese deseo de poner el negocio, pero cada vez que va a poner el negocio dice, no, es que este dinero mejor lo voy a usar para esto otro que me hace falta. Entonces no tiene en realidad la disposición, hay el deseo, pero no dispone el recurso exclusivamente para eso, ¿verdad? Lo anda postergando y postergando y postergando. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Eso es muy importante. Y esta palabrita que está subrayada aquí es como el pegamento o el cemento en todo el capítulo 8. Usted lo va a encontrar aproximadamente como 14, 15 veces, ¿verdad? Ese por qué. No es un por qué, acuérdense, por qué es para pregunta y va separado y con tilde, pero ese es un por qué. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, es decir, el Espíritu va a poder actuar en la persona cuando la vida de Cristo esté en ella. ¿Y cuando la vida de Cristo está en él? Cuando él lo recibe como su Señor y Salvador. Allí el Espíritu Santo viene como un sello en nuestro corazón, ¿verdad? Y es cuando puede empezar a trabajar en nosotros. Pero ojo, no es que automáticamente va a empezar a trabajar en nosotros. Puede ya empezar a trabajar en nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de desarraigarnos de las cosas carnales, dice. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese espíritu de vida en Cristo Jesús es el que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y es por eso que la palabra también nos habla que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros, porque nosotros ya no le damos lugar a ese pecado. Imagínese usted una persona que Dios lo sacó del alcoholismo,
pero va y quiere predicar en las cantinas. Se está metiendo, ¿verdad?, en un lugar en donde va a tener tentación. Y entonces, a lo mejor y sale bien librado, pero a lo mejor no. Entonces nosotros tenemos que ser cautos, ¿verdad? Si yo tengo problemas para orar, por ejemplo, como el que yo les he comentado que anteriormente oraba yo acostado y me dormía, ok, pues dije, voy a pararme. No me quita el nombre, ¿verdad? Orar de pie. Aunque no es que los fariseos sean los que oraban de pie. No, los que quieren más del Señor buscan las estrategias para poder estar con el Señor. Y si la estrategia es estar de pie, porque postrado te duermes, entonces ora de pie. No seamos religiosos, ¿verdad? De esa manera. Pero aquí lo primero que viene a nuestra vida es el creer en Cristo Jesús. Y yo creo que todos aquí hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos los que estamos acá. Pero viene la historia de la ley. Antes que nosotros, ¿verdad? Estaba la ley. Pero era necesario tener un nuevo instrumento. ¿La ley es mala? No. ¿La ley es buena? Sí. Y si es buena, entonces, ¿por qué no seguimos bajo la ley? Aguántenme el corte tantito, ahorita vamos a explicar esta parte, ¿verdad? Mientras vamos a continuar aquí, leyendo Romanos 8, del 3 al 4, dice. Porque lo que era imposible para la ley, ojo, para Dios es para quien nada es posible. Perdón, imposible, para quien nada es imposible. Pero la ley no es Dios, ¿verdad? Por eso dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Y era lo que comentábamos el miércoles. El miércoles decíamos, bueno, porque Pablo empieza a decir y parece un enredo, ¿verdad? Pero cuando decimos, bueno, el pecado yo lo entiendo o yo logro comprender, vaya, que algo es pecado gracias a que la ley me dice que eso es pecado. Si la ley no me dijera que es infracción pasarme la luz roja, ¿qué creen que haríamos todos los conductores? Pues pasaríamos apenas si tuviéramos la oportunidad, esté en rojo, en amarillo o en verde, ¿verdad? Pero la ley me dice, en rojo no te puedes pasar porque si te cacho te infracciono. En amarillo, que está parpadeante, lo que tú debes hacer es reducir tu velocidad. ¿Ya la viste? Reduce tu velocidad. Y en verde, pues pasa con confianza. Eso es lo que me está diciendo a mí la ley humana. Lo mismo pasa con la ley de Moisés. Me daba a mí las pautas para saber qué era pecado. Entonces, por cuanto decía, no robarás, y robar es tomar aquello que no es mío, entonces yo entendía que tomar aquello que no es mío es pecado, ¿verdad? Y todos empezaron a entender prácticamente a qué se refería toda la ley. Pero no es que la ley fuera pecaminosa, sino que te mostraba cuán pecaminoso eras tú. Sin embargo, la ley está fuera de nosotros. Es un libro, ¿verdad? Que tenemos ahí. Usted la Biblia la tiene en su casa. No es que ya la tenga usted aquí en su cabecita completa, a menos que ya hayamos leído muchas veces la Biblia y la podamos recitar
versículo por versículo, libro tras libro, ¿verdad? Que sí hay personas que lo logran hacer. Algunos nada más podemos con ciertos libros o con ciertos capítulos, pero no lo tenemos todo aquí. La ley está fuera. Las cosas que nosotros hemos aprendido sí están dentro de nosotros, en nuestro corazón, pero prácticamente dependerá la aplicación de ello de mi propia decisión. El pastor no te puede venir a decir, no hagas esto, a pesar de que el pastor sepa que eso te está dañando. Porque seguramente va a pasar como en cualquier otro lugar, que te vas a enojar y ¿por qué me dice a mí? ¿Por qué no le dice a aquel que está haciendo lo mismo, verdad? En lugar de decir, wow, se preocupa por mí porque me quiere ayudar y me quiere desarraigar de acá. Entonces, la ley era imperfecta a causa de la carnalidad de la persona. Porque la carnalidad de la persona estaba demasiado arraigada y habían personas que no queríamos o no queremos hasta la fecha, ¿verdad? Dejar nuestra carnalidad. Miren lo que dice en traducción Dios habla hoy. Dice, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, o sea, como paga por nuestros pecados, para de esta manera condenar al pecado de esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley. Hay exigencias que la ley nos pone, que nosotros debemos cumplir. Dice, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. ¿Verdad? Allá en la escuela donde yo trabajo, hay diferentes tipos de maestros, pero hay uno en específico que pareciera que su mano es el celular. No puede soltarlo. Y cada vez que le escriben, ya sea de dirección o don, contesta a la de ya. Y hay veces que a mí me hablan y me están marque y marque, pero yo le quito el vibrador, quito vibración, quito sonido. Yo ni me entero si me están marcando. Profe, le estuvimos marcando. Digo, es que ustedes me dijeron que no puedo usar el celular en clases, ¿no? Tiene usted razón. Debí subir para decirlo. Sí, porque ellos mismos me dan la indicación y yo le estoy siguiendo a cabalidad. Imagínense usted que me hablan y, bueno, obviamente se van a dar cuenta de que yo estoy usando el celular en clases, ¿sí? Entonces, yo no soy un niño como para que me estén diciendo todos los días, no debe usar el celular. Oiga, maestro, por favor, ya suelte el celular y déle la clase a los muchachos. No, a mí me lo dicen una vez y yo lo dejo. Yo no vivo para el celular, gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces, este ejemplo que está aquí es bien fácil con este ejemplo. Y ustedes van a decir, bueno, lo que quiere el pastor es despertarme el hambre. No. Miren, la ley es de la siguiente manera. La carne representa al hombre. El tenedor representa la ley. Pero esta paletita, cuchara de cocina o como ustedes le quieran llamar, representa al Espíritu Santo. ¿Ok? Imagínense ustedes que hay una mujer o una persona, para no decir que nada más a las mujeres les pasa, también a los hombres nos pasa, que agarra esta carne y ella la quiere asar, la quiere cocinar pues, la quiere hornear y la mete al horno a cierta temperatura. Pero no es un horno de esos sofisticados que hasta el tiempo te permite ponerle, sino que tú tienes que ir y apagarlo. Entonces lo mete y lo deja ahí cocinando y pone su reloj y dice, en 20 minutos va a estar lista la carne. Pero le suena su teléfono y contesta y es una amiga que tenía años
de la cual no sabía, y entonces empiezan a platicar y platicar, y una plática lleva a otra, y de repente ya empezaron a hablar del fin del mundo. Ya ven ustedes esas pláticas que de repente empiezas hablando de una cosa y te vas por otra, ¿verdad? Y cuando viene a darse cuenta, ya pasaron 1 hora hablando, y se acuerda, la carne solamente necesitaba 20 minutos y yo le di 60, a ver si algo se salvó. Y entonces va, toma la ley, o sea, toma el tenedor, pero la carne que está en el horno, abre el horno, empieza a salir la humazón, ¿verdad? De que la carne ya está quemada. Ella quiere sacar la carne, pica la carne con el tenedor, pero esa pobre carne ya está carbonizada. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando el tenedor entre en esa carne? La carne se va a quebrar y no la va a poder levantar. ¿Sí? ¿El tenedor es inservible? No. Seguramente si la carne estuviera buena, la ensarta y la saca. El tenedor sirve, pero no para esa tarea. Lo mismo pasa con la ley. Entonces, necesita un nuevo instrumento. Toma la paleta, la mete por debajo y saca toda la carne. Necesita de esta misma manera, ¿verdad? Dios necesitó un nuevo instrumento para poder ayudar a nuestra carnalidad a convertirse en espiritualidad. ¿Sí? Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí empezaba él a preparar ese nuevo instrumento. A través de Jesús, recordemos que vino el Espíritu Santo cuando él lo dio como una promesa, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes, ¿verdad? Esa promesa quedó allí y entonces el Señor nos fortalece aquí en la tierra. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ay, ojalá y el Señor ya venga, ay, ojalá y ya me lleve él con el Señor para que yo esté mejor, para que ya no tenga estos dolores, para que ya no tenga que usar estos lentes, ya ni siquiera me van a doler las piernas de tanto caminar, no voy a tener que gastar en gasolina ni nada porque Él lo va a dar todo. Sí, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso Él no está esperando o no está pensando en este tiempo, ¿verdad? Ya llevarnos con Él. Miren este pasaje, Juan 17:15, y esto no es de este tiempo, esto hace muchos años atrás, dice, no ruego que los quites del mundo. ¿Será que Dios quiere que ya nos vayamos de aquí sin haber cumplido la tarea para la cual Él nos dejó? Yo creo que no. Yo creo que todos los que vamos yéndonos de acá de la manera natural, somos aquellos o seremos aquellos que ya hayamos cumplido nuestra asignación. El pastor Francisco Delgado, del que le platicábamos hace ratito, leíamos, ¿verdad?, en las semblanzas que escribieron sus hijas, que el pastor murió con sus brazos hacia arriba, adorando al Señor. Qué hermoso es morir así. Así me gustaría morir también. Incluso a mí me gustaría morir un día que yo estuviera compartiendo. Sería impactante para todos los demás, pero sería hermoso morir sirviendo al Señor. ¿Verdad? Y dice acá, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el mal no solamente está hablando de lo que está afuera, sino sobre todo de lo que está adentro, de lo que viene de nuestros pensamientos, ¿sí? De la forma en la que nosotros juzgamos a los pastores o a nuestros líderes, que los criticamos, que empezamos a decir un montón y montones de cosas, ¿verdad? Porque en algún momento yo también lo hice y me da vergüenza reconocerlo, pero yo también lo hice. Y entonces el Señor me habla, ¿verdad? Me dice, así como lo hiciste tú, seguramente lo van a hacer contra ti.
Así que el que se lleva se aguanta. Ya lo hiciste, ahora apechúgale, ¿verdad? Y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios quiere hacer algo a través de tu vida. Lo único que necesita es tu disposición para que el Espíritu Santo pueda obrar lo que Él espera obrar en tu vida. Sí, pero si le seguimos dando más poder a la carne, el Espíritu Santo no va a poder con nosotros. Romanos 8, versículo 4, la primera parte de este versículo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. El Espíritu Santo produce una vida de obediencia en nuestra vida. Si nosotros estamos siendo desobedientes, seguramente es porque no le hemos dado lugar al Espíritu Santo en nuestro corazón y no ha podido tomar el control de nuestra vida. ¿Sí? Si papá y mamá, por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Hasta que termines la tarea puedes ver tele, en el caso de los niños, ¿verdad? No puede el niño ir y prender la tele. Bueno, sí puede, porque sabe dónde está el control, pero si la prende, entonces tendrá una consecuencia. Hay muchos lugares en donde, por ejemplo, los aviones prohíben, y en las gasolineras, prohíben el uso de celular. ¿Será que tenga que ser necesario poner esa misma indicación en las congregaciones? ¿O podríamos nosotros verdaderamente tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a darle el lugar solamente al Señor y a nada más. Ya después uso toda mi tarde para estar en el celular. Pero ese tiempo es para el Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros a través de la obediencia. Sin Él, o sea, sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Por mucho que lo intentemos, por mucho conocimiento que yo tenga, seguramente no voy a poder lograr las cosas. El Espíritu Santo provee el poder y lo veíamos durante toda la semana de escuelita bíblica, ¿verdad? Le decíamos a los niños, el Espíritu Santo te empodera. ¿No sabes leer? No. ¿Quieres aprender? Sí, pues pídele al Espíritu Santo, pero haz tu parte, practica, haz las cosas que tenemos que hacer. No es de nosotros el entablar la lucha. Muchas veces hemos escuchado personas, y seguramente usted también, que dicen, este próximo año tengo el propósito de ser una mejor persona que el año pasado, que el año que está terminando. En sus propósitos de año nuevo, y pudiera ser un propósito bueno, pero yo creo que un propósito mejor sería, este año quiero darle lugar al Espíritu Santo en mi vida para ser una mejor persona que el año que termina. Porque el Espíritu Santo seguramente nos va a llevar a lugares deleitosos, a lugares apacibles, nos guiará, ¿verdad? Con sabiduría, no conforme a nuestro propio entendimiento. Se trata esta lucha no de ti contra ti mismo, sino del Espíritu Santo contra nuestra carnalidad, para poder entonces realmente hacer cosas que le agraden a Dios. ¿Sí? Debemos tener pensamiento de reino. Y ese pensamiento de reino solamente lo vamos a poder tener cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, porque entonces no serán nuestros propios pensamientos, sino los de Él. Romanos 8:5 dice, los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne. Como les decía yo hace ratito en el ejemplo, ¿verdad? Quiere emprender, pero dice, ¿y si me va mal? ¿Y si el negocio no despega? ¿Y si la gente no me compra? Y empieza a darle lugar a la carne, ¿verdad? Y entonces, es que no estoy preparado. Y te esperas hasta estar preparado y resulta que nunca estuviste preparado. Y entonces no hiciste absolutamente nada, porque entonces finalmente te llegas a dar cuenta que tú eras de esos, de la carne, ¿verdad? Dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y entonces, ok, voy a emprender, pero mira, lo voy a poner en manos de Dios. Dios mismo me va a decir qué cosa es lo que quiere que yo emprenda, cuándo, de qué manera, y entonces yo le voy a dar la parte que le corresponde a Él. No me olvidaré nunca de Él y me esforzaré. No pondré pretextos como aquella que le contaba yo de que orábamos por una tiendita y después dejó de asistir. No voy a dejar de asistir, voy a cerrar y no me importará si el domingo es el día de más venta. El Señor permanecerá siendo fiel si ve mi fidelidad también. Y a pesar de que no vea tu fidelidad, Él va a seguir siendo fiel. La palabra de Dios lo dice. Pero Él se va a agradar más de ti ante tu fidelidad. Entonces, vas a cerrar, vendrás al servicio, te regresarás y seguramente abrirás tu tienda. Y todos los que te iban a comprar van a estar esperando a que tú abras para irte a comprar, porque dirán, ahí me dan el buen trato. No es como las tiendas que están al ladito de las gasolineras, no voy a decir nombre, pero que generalmente te atienden con una mala cara. No, tú siempre con tu sonrisa, alegre, apacible. Ay, es que me hacen 50 centavos de falta. No se preocupe, déjalo ahí. Dios proveerá, ¿verdad? Entonces, ellos van a decir, no, allí voy a ir. Y te van a esperar, porque Dios es bueno. Él nos dio una nueva naturaleza, no una naturaleza de pecado. Pero esa nueva naturaleza va a despegar o se va a manifestar cuando tú y yo decidamos entregarnos en un acto voluntario. No puede ser a la fuerza. Es una nueva lucha que se le presenta al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que Él gime con gemidos indecibles, ¿verdad? Clama con gemidos indecibles. Está librando una batalla y a veces somos tan duros que esa batalla, pues es difícil. La carne describe al hombre natural. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero como Él ya nos dio a través de su Hijo una nueva naturaleza, ya no vamos a ser carnes. Entonces siempre será carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, somos nacidos del Espíritu. Le damos lugar al Espíritu Santo, nos volvemos espirituales y esa nueva naturaleza aflora, ¿verdad? Y esto no se lo está diciendo a gente inconversa. Se lo está diciendo a los primeros cristianos. Porque él estaba viendo que esos primeros cristianos estaban siendo carnales. Andaban en pleitos, andaban en borracheras, y por eso le empieza a decir, mira, no. Tranquilo, tienes que darle lugar a esa nueva naturaleza, darle lugar al Espíritu Santo. Dios no tiene, mi hermano, un plan para cambiar nuestra débil naturaleza humana hoy. Pero Él nos brinda algo nuevo. Es algo diferente, un nuevo instrumento, como veíamos en el ejemplo, ¿verdad? Ya no es la nueva naturaleza del creyente tratando de vencer por sus propias fuerzas al pecado que está en el cuerpo, sino que es el Espíritu Santo
luchando contra la vieja naturaleza. Esa lucha es ganable, pero cuando tú y yo empezamos a luchar por nuestras propias cuentas, seguramente vamos a perder. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y vuestras malas obras, ahora Cristo os ha reconciliado. Y reconcilió, y esto incluye incluso nuestra personalidad, nuestros pensamientos. Primera carta a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Naturalmente, las personas que hemos perdido a un familiar cercano, no entenderíamos el porqué y seríamos como aquellos que se presentan ante los predicadores reclamándole, ¿y dónde estaba Dios cuando mi mamá moría? Cuando mi hijo moría, ¿verdad? Porque ellos no entienden los propósitos de Dios. Pero cuando nosotros los discernimos espiritualmente, nos podemos gozar. Yo recuerdo al pastor David Díaz, no sé si usted lo conozca, pastor de Austin, Texas, dice él. El pastor Max lo había invitado a Villahermosa a compartir. No recuerdo para qué fecha, no sé si era un día del amigo, no recuerdo si era semana de santificación, era un evento. Pero en esa semana nos enteramos que su hijo había fallecido. Y después el pastor David nos comentó, ¿verdad?, durante el servicio, que el pastor Max le había dicho, si quieres, no vengas, yo entiendo que estás de luto. Y el pastor David, entendiendo las cosas espiritualmente, le dijo, no, mi hijo ya ni para qué llorarlo, ya está en la presencia de Dios. Yo tengo que seguir viviendo y mi vida es servirle a Él. Allá nos vemos. Y ahí estuvo, se gozó, ¿verdad? Sé también que había tristeza en su corazón. ¿Quién ve partir a un hijo sin dolor? Nadie, solamente un loco o una persona que no lo amara, ¿verdad? Entonces, cuando logramos discernir las cosas de manera espiritual, logramos encontrar el propósito más grande detrás de todo lo que estaba pasando o de lo que está sucediendo, ¿sí? Colosenses 3, versículo 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es lo que tendríamos que estar haciendo nosotros siempre y cuando estemos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo el pastor o cómo los congregantes nos vamos a dar cuenta de que una persona está siendo dirigida por el Espíritu Santo? Se percibe, mis hermanos. Se nota. ¿Sí? La persona está atenta a la enseñanza. La persona está alegre. Se le nota hasta en el rostro, ¿verdad? Yo recuerdo a una hermanita que trabajó conmigo en una de las escuelas y que después supe que era parte de la congregación, y en un momento se me acerca y me dice, la verdad que yo doy gloria a Dios por tu vida, porque antes en el trabajo hasta miedo me daba acercarme a ti por la cara que traías, pero ahora tu rostro denota alegría. Sí, yo era una persona muy herida, con rencor para con todos, pero el Señor cambió todo eso. Y qué bonito que la gente lo pueda notar. ¿Sí? Qué bonito. Vestidos pues, dice, como escogidos
de Dios. ¿Cómo estás vestido el día de hoy? Y no me refiero a que hayas traído tus mejores galas o que esa ropa la hayas comprado el día de ayer. No. ¿Cómo está vestida tu alma? ¿Estás en obediencia o no te importa incluso si la gente te ve hacer cosas que no deberías estar haciendo, incluso dentro de la reunión? Entonces, no estás vestido como escogido de Dios, ¿verdad? Si tú no estás participando, si tú no te estás dejando dirigir, entonces dice aquí que que nos vistamos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y va a haber muchas veces que nosotros con la gente vamos a tener que estar siendo así. Sobre todo aquellos que están ya preparados para ser líderes. Cuando estemos en la comunidad, va a haber gente que le va a decir, usted, hermano, no haga tal cosa. Y lo va usted a ver haciendo lo mismo y usted tendrá que manifestarle la paciencia, su amor, hablarle con ternura, ¿verdad? Vamos concluyendo. Romanos 8:6. El preocuparse de la carne, solo de lo que es humano, ¿a dónde lleva? A la muerte, ¿verdad? Preocuparse de la carne, solo de lo que es humano, lleva a la muerte. Y el domingo pasado también leíamos, ¿verdad?, el pasaje que nos decía que hagamos tesoros en el cielo. Es lo que más nos va a dejar ganancia, no solamente monetaria, probablemente sí monetaria, no lo sé, pero más que nada para la vida más larga que vamos a tener. ¿Cuánto tiempo vive una persona en la tierra? Aproximadamente 70, 80, ¿verdad? Sí, más o menos. El pastor Francisco murió de 70. Mi papá ya tiene 70. Yo acabo de cumplir 45, ya estoy cerquita. No estoy tan lejos. Pero ¿cuánto será la eternidad? Pues una eternidad, no tiene final, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos conviene más? O sea, siendo buenos inversionistas, ¿qué nos conviene más? ¿Invertir para 70 años o invertir para una eternidad? Para la eternidad, pero a veces pensamos que vamos a vivir para siempre, ¿verdad? Y decimos, no, pues ya este dinero, no, lo voy a gastar, no lo voy a invertir ni en mi preparación espiritual, porque no, ya cuando yo esté viejito, dicen muchos, ¿verdad? Pero hay algunos que no tenemos el privilegio de llegar a viejitos en algunas ocasiones, ¿verdad? El preocuparse de la carne, solo de lo que es humano, lleva a la muerte. Pero el preocuparse de las cosas del espíritu lleva a la vida y la paz. ¿Quieres vivir en paz? Trabaja para fortalecer tu espíritu. Trabaja para permitirle al Espíritu Santo tomar el control de tu vida. Trabaja para que eso se manifieste, ¿verdad? Esa parte que dice, lleva a la muerte, quiere decir simplemente la separación. Esa no quiere decir de que lleva a la muerte y que ya vas a caer como Ananías, ¿verdad? Muerto ahí. No, va a llevarte a una separación. Estás, según tú, congregado. Estás tú, según, orando. Estás tú, supuestamente, leyendo la palabra. Pero estás pensando o haciendo otras cosas porque piensas que son más importantes. Entonces eso te empieza a separar de Dios. Llegas con mucha hambre y ya ni oraste. El Señor ha de entender que tengo mucha hambre. Come. Y eso fue una vez.
La siguiente vez dice, pues no pasó nada porque no oré, pues sigo sin orar. Y así nos pasa a muchos, ¿verdad? Que dejamos de congregarnos. Mira, no pasó nada porque no me congregué este domingo. Pues el próximo domingo me doy chancecito otra vez porque voy muy cansado. Mira, no pasó nada por estar haciendo otras cosas y no darle lugar al Señor, no darle lugar a la oración. Me chocó que la oración ya de tanto estar pide y no veo nada, ya creo que no es importante, ¿verdad? Pero esa separación de Dios se va dando paulatinamente y eso lleva al triunfo del diablo. El diablo, cuando no puede hacerte caer en algún pecado que destruye tu vida, te va a distraer, te va a separar de Dios de a poquito, que ni cuenta nos vamos a dar, hasta que ya sea demasiado tarde. Juan 13:8 dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Cómo podemos nosotros entonces poner una solución de que yo no le he dado lugar al Espíritu Santo de Dios para tomar el control de mi vida? Haciendo lo que Pedro hizo, dejándonos limpiar por el Espíritu Santo de Dios. Dios va a tener ese compañerismo cuando nosotros decidamos darle ese primer lugar y decirle, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué? Tengo problemas de adicción de este tipo. Ayúdame. Yo conozco una persona que le dijo al Señor, ¿sabes qué? Sí, yo quiero cantarte y quiero escuchar alabanzas, pero una vez que estoy escuchando alabanzas, pongo a escuchar música del mundo. Tengo problemas con eso. Ayúdame. Y el Señor le ayudó, ¿verdad? Y entonces, lo único que Él está esperando es nuestra disposición. Mientras algo no salga de nuestro corazón, Él no lo puede quitar, ¿verdad? Él nos va a ir llevando de poco en poco. Primera carta de Juan 1:9, y con esto terminamos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar en base a la sangre de Cristo. ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de leer la palabra? ¿Te has distraído con otras cosas que te han apartado del Señor? ¿Realmente quieres que Dios limpie tu corazón? Y verdaderamente quieres que Él tome parte en tu vida, entonces yo te invito a que el día de hoy podamos ponernos de pie y podamos orar. Cada quien sabe, ¿verdad?, en qué le hemos fallado al Señor. Nadie nos engaña, ni engañamos a Dios. Dios sabe en qué le hemos fallado. A lo mejor hemos hablado mal, a lo mejor hemos pensado mal, a lo mejor hemos actuado mal, a lo mejor hemos dejado de hacer lo que deberíamos estar haciendo, a lo mejor hemos empezado a hacer otras cosas. Es tiempo de que nosotros podamos allí pedirle perdón a Dios. Padre bueno, venimos ante ti en esta hora para pedirte perdón, porque hemos pecado contra ti, Señor. Hemos abandonado todas las cosas que tú has dejado establecidas en tu palabra. Te pedimos, Padre bueno, que tú nos ayudes a ponerte a ti en el primer lugar. Que los domingos, los miércoles, los días de comunidad, podamos nosotros decir, este tiempo lo he apartado para mi Señor, porque Él nunca me ha fallado, nunca me ha abandonado. Yo quiero seguirle, yo quiero aprender más de Él. Quiero ser esa persona que manifieste el fruto del Espíritu Santo en su vida. Ayúdame, Señor, ayúdame, porque en mis propias fuerzas no lo he podido hacer. Estoy cansado, Señor, de intentarlo por mi propia fuerza. Te pido, Señor, hazlo en mí. Estoy dispuesto y disponible para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.